Muy bien, bienvenidos a este nuevo video tutorial en el cual vamos a hablar de las reacciones orgánicas. En el video tutorial anterior habíamos hablado de las reacciones inorgánicas. En esta ocasión vamos a hablar acerca de las reacciones orgánicas. Y estas reacciones orgánicas pues son propias de la química orgánica, en la cual pues destacan pues los alcanos, los alquenos y los alquinos. Sí, vamos acá a escribir la siguiente situación. Ojo, en la química orgánica destacan entre todos los demás grupos funcionales, destacan pues tres, que son los más comunes que se suelen ver y que también traemos a colación acá en segundo de bachillerato, que son los alcanos. Alcanos, tenemos los alquenos, tenemos los alquinos, ¿verdad? Alcanos, ¿en qué se distinguen los alcanos? ¿Cómo se pueden distinguir? Los alcanos son compuestos orgánicos, los orgánicos que las uniones entre los elementos son por simples enlaces, es decir, que se unen por simples rayitas. Por ejemplo, ¿sí? Vamos acá a escribir, por ejemplo, ¿sí? Ojo acá. Por ejemplo, ahí está, solo con una rayita, ¿sí? Con una rayita los alcanos los podemos identificar, ¿sí? Con una simple rayita, nada más. Vamos acá a coger esto, a copiar, vamos a pegarlo en otra hoja donde se pueda editar tranquilamente. Ahí está, ¿sí? Como habíamos mencionado, los alcanos se identifican porque se unen entre sí con una simple rayita, ¿verdad? Aquí está. Se unen con una simple rayita, ¿verdad? Por ejemplo, se me ocurre un carbono más otro carbono se van a unir, ¿sí? Estos se van a unir por una simple rayita y completamos con hidrógenos. Ahí está, y completamos con hidrógenos, ¿sí? ¿Qué podemos distinguir? Lo que les mencionaba, los alcanos son compuestos orgánicos como este que acabo de escribir. Este compuesto se llama propano porque tiene tres carbonos, propano. Termina en ano porque los alcanos terminan en ano. Alcano termina en ano. Entonces se llama este compuesto propano. Eh, ¿Qué podemos observar? Podemos observar que está unido, que los elementos están unidos entre sí por simples enlaces. Esos son los alcanos, donde ustedes que vean algunos compuestos y están unidos por simples enlaces, pues son los alcanos. Vamos acá a escribir ahora los alquenos. ¿Cómo podemos distinguir a los alquenos? Los alquenos también son compuestos orgánicos que están unidos entre sí por doble enlace. Están unidos entre sí por un doble enlace, ¿sí? Vamos a escribir otro ejemplo con tres carbonos igualmente. ¿Sí? Aquí está. Pero ahora estos van a tener mínimo deben de tener un doble enlace. ¿Sí? Mínimo un doble enlace. Uno, dos y completo con hidrógenos. Esto ustedes ya lo verán a profundidad cuando vayan al tercer año de bachillerato en química orgánica, que será específicamente en ese nivel. Entonces, cuando ustedes vean un compuesto orgánico como el que acabo de hacer y observan que hay un doble enlace, al menos que exista un doble enlace como este, están ante la presencia de un alqueno. ¿Cómo se llamaría este compuesto? Si el de acá arriba se llamaba propano, el de acá abajo se llama propeno. ¿Por qué? Porque los alquenos terminan en eno, como pueden observar, ¿sí? Vamos con los alquinos. ¿Cómo se pueden distinguir? Se pueden distinguir porque tienen un triple enlace. Ahí está. Se pueden distinguir porque en su compuesto orgánico tienen un triple enlace. Ahí está. Vamos a escribir pues un ejemplo, ya que hemos estado escribiendo un ejemplo de cada uno, vamos a escribir un ejemplo. Aquí va a estar un triple enlace, muy bien, que se va a unir a este carbono y completamos con hidrógeno. Ahí está un triple enlace, se une con otro carbono y completamos con hidrógeno. Al menos debe de existir un triple enlace, al menos un triple enlace, ¿verdad? Aquí está el triple enlace, ¿sí? Perfecto. ¿Y cómo se llamaría este compuesto? Tiene tres carbonos, sería propino. Termina en ino porque es un alquino. Ahí está. Esto simplemente lo traigo a colación
para que ustedes observen que cuando los compuestos orgánicos, porque estamos hablando de las reacciones orgánicas, y dentro de las reacciones orgánicas hay compuestos orgánicos como los que estamos viendo, hay muchos otros, pero estos son los más principales. Los alcanos pues se distinguen porque están unidos por un simple enlace, ¿sí? Los alquenos se distinguen porque al menos debe de existir un doble enlace. Aquí está el doble enlace. Los alquinos se distinguen porque al menos debe de existir un triple enlace, ¿verdad? Haciendo esa breve información, dándoles esa breve información, ahora ya entendemos un poquito más de esto de la química orgánica. La química orgánica es la química del carbono y haciendo referencia a esto de las reacciones orgánicas, pues las reacciones orgánicas, ¿dónde se dan? En la química orgánica, que es la química del carbono, en la cual se encuentran alcanos, alquenos, alquinos, cetonas, aldehídos, etcétera. ¿Sí? Y aquí vemos algunos ejemplos de reacciones de compuestos orgánicos. Por ejemplo, tenemos halogenación de alcanos. ¿Qué me dice? Se sustituye un hidrógeno del alcano por el halógeno correspondiente, ¿sí? ¿Cuáles son los halógenos? El flúor, cloro, bromo, yodo, el astato, etcétera. Aquí, como se pueden dar cuenta, ¿qué tengo aquí? Aquí tengo un compuesto orgánico. ¿Qué compuesto orgánico es? Es el alcano. ¿Por qué es un alcano? Porque están unidos pues, por simples rayitas. Por eso sé que es un alcano, porque están unidos con simples rayitas. Y estamos viendo que se va a combinar con un halógeno, en este caso el cloro. ¿Sí? ¿Qué ocurre? Que un hidrógeno de estos que están aquí sale y es sustituido por un cloro. Y me queda de esta manera. Miren, aquí había H3, es decir, tres hidrógenos. Ahora hay H2. ¿Por qué? Porque un hidrógeno lo eliminamos y reemplazamos su lugar con un halógeno, es decir, con el cloro. ¿Sí? Esta reacción, ¿cómo se llama? Halogenación de alcanos. Estamos aquí entre un alcano. Aquí tenemos combustión de alcanos. ¿Sí? Seguimos con los alcanos, pero aquí tenemos este alcano. Este CH4 es el metano que se va a combinar con el oxígeno y esto hace una combustión. ¿Sí? Hace una combustión el monóxido de carbono y también genera lo que es el agua. Tenemos aquí halogenación de los alquenos. ¿Cómo yo reconocía un alqueno según la explicación inicial que hice? Los alquenos se los puede reconocer cuando al menos tienen un doble enlace. ¿Sí? Aquí tenemos ahora hidrogenación de alquenos. Seguimos trabajando con los alquenos. Los alquenos se los puede distinguir porque tienen un doble enlace. ¿Sí? Hidrogenación. Llama hidrogenación porque le estás añadiendo un hidrógeno. ¿Sí? Le añades un hidrógeno y este alqueno, al añadirle un hidrógeno, pasó de ser alqueno a ser alcano. ¿Por qué? Porque tiene simples enlaces. Hidrogenación. Rompes este doble enlace, rompes este alqueno al añadirle pues un hidrógeno. Al añadirle un hidrógeno, de alqueno pasó a ser alcano, porque aquí ya tiene todo simples enlaces. Y aquí podemos ver alguna situación algo extra. Me dice importancia de las reacciones químicas. Pues las reacciones químicas son importantes para la vida mismo. De hecho, lo que es la respiración de las plantas, de los seres vivos, pues es un intercambio, en este caso de las plantas, absorben dióxido de carbono y expulsan y expulsan oxígeno, ¿verdad? Las plantas absorben en el día dióxido de carbono y expulsan oxígeno, que es vital para nosotros. ¿Esto qué es? Una reacción química. En la noche, en cambio, lo contrario, absorben oxígeno y botan o expulsan dióxido de carbono, ¿verdad? ¿Qué son estas? Son reacciones. Cuando tú vas a cocinar, estás utilizando metano, ¿verdad? Entonces, junto con el fuego, hacen una reacción de combustión que te permite cocinar. Entonces, la química o las reacciones específicamente, pues está en todos los procesos. Cuando cocinas, utilizas química, las reacciones químicas, reacciones orgánicas, porque el metano junto con el gas, sí, ojo, el metano, que es un gas junto con el calor, pues producen la combustión. Obviamente, para que exista la combustión tiene que haber oxígeno y eso te permite pues cocinar los alimentos. Sí, este texto ustedes lo van a leer. Aquí también tenemos lo que es velocidad de una reacción química, aumento de temperatura, aumento de la presión, estado de agregación, empleo de catalizadores. ¿Qué son los catalizadores? Nos ayudan a acelerar las reacciones. Energía luminosa, concentración de los reactivos, ¿sí? Leen este documento y ustedes ya tendrían la capacidad pues para hacer el debercito.
ya que el debercito es netamente teórico, que me dice, el siguiente texto pertenece a, entonces, ustedes leen el texto, pueden ir a la parte de arriba, ¿sí? A esta parte de arriba pueden ir, leen, y dónde está ese texto, ¿sí? Es como buscar y rellenar, ¿verdad? Entonces, este debercito es meramente, pues, eh, teórico. Miren, aquí me dice, la siguiente reacción pertenece a hidrogenación, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué esta reacción pertenece a hidrogenación? Porque le añades un hidrógeno para que este alqueno, al añadirle un hidrógeno, pase a ser ahora un simple alcano, porque tiene simples enlaces, una sola rayita. Entonces, simplemente lees lo que está en la parte teórica para completar este deber, ¿sí? Muchas gracias por la atención prestada.